Buenas tardes a todos. Les saluda Lesa Molina, jefe de Innovación Educativa y Acreditaciones. Sean ustedes bienvenidos al webinar Promoviendo una cultura de integridad ética en el marco del valor institucional para este 2023. Agradecemos a todos los que nos están acompañando en este día. Para dar inicio al webinar, les presentaré al licenciado Roger Martínez Miranda, secretario general y prorector de UNITEC, y a quien agradecemos la disponibilidad que ha tenido para brindarnos este espacio y compartir con nosotros en este momento. A continuación, le cedo la palabra al licenciado Roger Martínez. Muchísimas gracias, Alesa. Gracias a todos por haberse conectado, porque este tema es un tema de capital importancia. Es decir, a veces se habla de ética, se habla de integridad, pero ordinariamente se hace alusión a unos conceptos como que fueran así bien etéreos. Y yo sobre lo que quiero que reflexionemos hoy es que una conducta ética es una conducta que tiene unas conductas, valga la redundancia, observables. Es decir, la ética, si bien es cierto, es una rama de la filosofía y por lo tanto forma parte del mundo de las ideas. Sin embargo, vamos a hablar aquí de una ética práctica, es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para ser capaces de crear un entorno en el que se promueva la ética? UNITEC, históricamente hablando, ¿no? Desde que se funda UNITEC, hace ya ahora este año 36 años, el próximo agosto, definitivamente los fundadores vieron que era fundamental determinar unos valores que iban a guiar el accionar de la institución. Y crearon, o sea, desde que UNITEC se funda, ya habían unos valores institucionales, era una lista larga, ¿verdad? Algunos, como 14, recuerdo yo, no eran exactamente valores, eran como aspiraciones, como deseos. Pero fue en noviembre del año 2015, ya estaba yo en UNITEC, cuando se decidió, no, vamos a trabajar unos valores institucionales que efectivamente puedan luego ser unos valores comunes, porque esta es una de las cosas que yo voy a mencionar más adelante, pero que es importante que lo diga desde ahora. Cuando hablamos de promoción de una cultura de integridad ética en la institución, estamos hablando de una promoción de una cultura de la integridad definitivamente en las personas que formamos la institución. O sea, es decir, la integridad, o sea, el valor de la integridad no es de ninguna manera un valor que puedan vivir los edificios donde está UNITEC o donde está CEUTEC, sino que los que tenemos que tener una conducta ética, los que tenemos que procurar ser íntegros, y ya vamos a hablar qué significa eso, somos las personas que trabajamos en UNITEC. O sea, puede cometerse el error, y sucede en muchas empresas, que se hace una declaración de valores, ¿verdad? Uno puede ver eso en unos bancos, en otras instituciones, cómo se hace una declaración de valores y luego incluso se colocan, ¿no?, en sitios estratégicos, sobre todo para que vea a veces el cliente externo, ¿no?, más que el cliente interno, los valores que aquella empresa en principio profesa. O sea, y cuando se profesan unos valores, ¿qué significa? Que realmente se van a poner en práctica. Pero luego uno va viendo ya en la conducta de las personas que laboran en esa empresa, que esa conducta no exactamente se apega a aquellos valores que están declarados en la empresa, ¿no? Entonces, pues unas empresas tienen 3, 4, 5, 6, 7 valores. En el caso de UNITEC, finalmente se definieron 5 valores y se definió que el primero tenía que ser la integridad ética, ¿verdad? Y aunque se habla de integridad, la integridad vamos a ver que es el valor moral más importante, pero hablamos de integridad ética porque también se puede hablar de integridad en el plano físico, ¿verdad? Algo que es íntegro porque está entero. Pero aquí no, vamos a hablar de integridad en lo que tiene que ver con la conducta de las personas. Y quiero insistir en esta idea, ¿eh? Un valor institucional no se vive en el aire. O sea, de hecho, este año pues se han estado dando charlas, se han hecho cosas y se van a hacer muchas otras cosas. Ya ustedes recibieron, por ejemplo, la semana pasada, ya 2 semanas seguidas, si no me equivoco, unas frases que tienen que ver con el tema de la integridad ética.
Pero eso se va a quedar en un proyecto muy bonito y en unas frases muy bonitas si cada una de las personas que trabajamos en Unitec no procuramos que esas conductas que se mencionan en esas ideas que se están enviando por correo y se van a seguir enviando el resto del año, no se pongan en práctica. O sea, para poco sirve que alguien diga, no, yo sé que ser respetuoso es importante, que ser tolerante es importante, que ser ordenado es importante, que ser honesto es importante, si luego no procura poner en práctica esos enunciados, ¿no? Que se quedan nada más en lo que son puramente valores, y los valores, y ese es el peligro justamente, son ideas que uno puede entender que son ideas buenas, positivas, incluso bonitas, pero es importante que el valor se convierta en hábito ético y que de la idea se transite a la conducta. Y bueno, entonces, repito esta idea, es decir, cuando hablamos de unos valores institucionales, y en este caso el primer valor es la integridad ética, tenemos que tener bien claro que se corre el riesgo que se quede como en un plano, digamos, etéreo, así, ¿no? Que realmente nunca se aterrice, porque pensamos que es algo que está como en el ambiente, en el clima, no sé qué. Cuando lo que tenemos que entender es que cada una de las personas que laboramos en la institución debemos asumir el compromiso de manifestar en cada uno de nuestros comportamientos la integridad. Y eso, para eso hace falta ejercitar unos hábitos éticos que son los que se van a ir integrando justamente para que nosotros podamos ser personas íntegras. Y el asunto es que además la integridad, o sea, los seres humanos nos movemos básicamente como en tres ámbitos, ¿no? Uno es la familia, el trabajo y la vida ciudadana o la vida social. Pero cuando hablamos de integridad, o sea, no podemos decirte, bueno, pues yo voy a ser íntegro en el trabajo, pero en mi casa me comportaré como yo quiera y en la calle, pues peor, ¿no? Porque entonces sería realmente una traición a la integridad ética. Porque justamente íntegro, y ahora vamos a pasar, significa justamente ser entero, ser de una sola pieza, no tener fisuras. Ser íntegro significa que hay una concordancia entre lo que yo pienso, lo que yo digo y lo que yo hago. Lo otro es, pues, o sea, hablando en términos clásicos, esquizofrenia. Si yo me comporto de una manera en un lugar, de otra en otro, o sea, hombre, hay que haber leído, ¿no?, el extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, aquel tipo que en el día era un profesional honorable, era un médico, y luego en la noche era un monstruo, ¿no?, que se dedicaba a matar ancianas, ¿verdad? La novela de Stevenson. Entonces nosotros tal vez no en ese extremo, sí, pero sí podemos correr el riesgo de que tenemos un discurso y una conducta para el trabajo, un discurso y una conducta para la casa y un discurso y una conducta en la vida social. Evidentemente hay maneras de comportarse, sobre todo ciertas formalidades que varían de ambiente a ambiente, pero que son básicamente externas. O sea, es decir, vamos, yo ahorita para dar esta charla me he puesto saco y tuve que estar temprano en la tarde en una reunión con el rector de la Universidad Nacional y otros rectores de universidades representando a nuestra rectora, y evidentemente fui también con saco. Pero al llegar a mi casa o cuando termine esta charla me voy a quitar el saco porque no voy a andar con saco en mi casa, ¿no? Y probablemente me quite los zapatos, ahora sí los tengo puestos, para estar más cómodo. Pero eso es una cosa puramente externa. El asunto es que yo sea, por ejemplo, en mi oficina muy respetuoso, muy cortés, muy amable, y en mi casa sea un patán, ¿de acuerdo? Y maltrate a mi esposa y a mis hijos. Eso sería falta de integridad, ¿verdad? O sea, justamente uno de los mensajes que se mandaron a través de comunicación institucional es que una persona íntegra, una de las cosas que provoca es confianza. ¿Por qué una persona íntegra produce confianza? Porque uno ya sabe qué esperar de ella. Perdón, todavía no. Uno ya sabe qué esperar de una persona íntegra. Uno ya sabe que no es alguien que va a decir una cosa y va a hacer otra,
o que delante mío aparenta ser de una manera y detrás aparenta ser de otra, ¿verdad? Eso significa ser íntegro. Y creo que estamos todos claros que para que haya una convivencia social, armónica, civilizada, la integridad tiene que ser una aspiración común. O sea, todos los seres humanos debemos aspirar a ser íntegros, a integrar en nosotros una serie de hábitos éticos y luego además ser enteros, de una sola pieza. Repito, sin recovecos, sin zonas oscuras, sin fisuras. Que la gente ya sepa qué esperar de nosotros, que la gente pueda confiar en nosotros, porque efectivamente saben que luego no, como se dice popularmente, no nos vamos a dar vuelta en lo plano. ¿Ok? Entonces, eso significa ser íntegro. O sea, una persona es íntegra cuando es confiable, cuando es de una sola pieza, cuando independientemente de los vaivenes de la vida, procura mantener una conducta determinada. Cuando procura poner en práctica, pues, una serie de hábitos éticos, que también son valores, por cierto, ¿verdad? Como la honestidad, la sinceridad, la responsabilidad. Ahora, sí quiero dejar bien claro, que ser íntegro implica lucha, es decir, pues es que no es que uno nace íntegro, ¿no? Pues es algo que se va construyendo a lo largo de la vida. Uno percibe que la integridad es una cosa buena, que vale la pena aspirar a ella y perseguirla, y luego empieza a batallar, ¿verdad? Porque efectivamente, piensen ustedes, en un valor como la sinceridad, pues habrá ocasiones en las cuales ser sincero traerá alguna desventaja. O luego ser responsable exigirá un esfuerzo. Ser puntual exigirá levantarse más temprano y salir pues más a tiempo, ¿no? Y abandonar la cama cuando está más calientita. Pero justamente la persona íntegra mantiene esa lucha permanente por poner en práctica esas virtudes humanas, esos hábitos éticos que le permiten buscar la integridad. De alguna manera la integridad, repito, uno no se puede decir, ¿verdad?, que hay una persona que esté como acabada, ¿verdad? Este sí es totalmente íntegro. No, es una persona, los seres humanos que vivimos en vía de construcción hasta que nos morimos, pues lo que una persona íntegra, hablando en lenguaje normal, es una persona que ha batallado por encarnar en su vida, por integrar en su vida una serie de hábitos éticos y que da la batalla todos los días, que algunos días pues le dará un poco de pereza, ¿verdad? O que le costará ser más ordenado que otros, pero lo importante es ese esfuerzo cotidiano, y repito, cotidiano, que es todos los días, por incorporar a la vida los hábitos éticos, esas conductas buenas que nos hacen mejores personas, que nos hacen más convivibles, que nos hacen mejores colegas, mejores jefes, mejores colaboradores, mejores subordinados, mejores padres, mejores esposos, mejores hijos, mejores hermanos, mejores vecinos, mejores ciudadanos. Eso es integridad. Eso significa ser íntegro. Ahora, la pregunta creo que es un poco peregrina, es decir, ¿por qué es tan necesario ver una cultura de la integridad? Pues miren, podría quedarme el resto de la charla, pero no lo voy a hacer, en un poco tratar de responderles esto. Vamos a ver, vivimos en un mundo en el cual hay una serie de vicios que se han convertido en estilos de vida. ¿Ok? Piensen ustedes, por ejemplo, cómo hay tanto. Hoy, para los que no saben, yo tengo una columna semanal en la prensa. Hoy, justamente, publiqué un artículo cuyo tema es la ética, ¿no? Y donde digo cómo hoy hay gente que le da muchísima importancia a lo externo, a echar músculos, bíceps y tríceps, que no tienen nada de malo, ¿verdad? No tiene nada de malo, todo lo contrario, pero se preocupa poco por tener un músculo interior, o sea, una personalidad recia, en donde se integren estos hábitos éticos que les he dicho. Fanny Zúñiga, si puede silenciar su micrófono, por favor, gracias. Entonces, así es, o sea, vivimos en una cultura de la imagen externa, de la apariencia, además una cultura muy materialista, donde, pues, cuánto vales cuánto tienes, o cuánto vales como luces.
Y a veces, y donde no se da la importancia que se debería al interno de la persona, justamente a los valores de la persona. O por ejemplo, en la cultura en la cual pareciera que priva el mundo sentimental, fíjense, o sea, los sentimientos no son malos. Como seres humanos, todos tenemos corazón y todos tenemos sentimientos, ¿no? Además, tenemos, ¿verdad?, toda una máquina psicoafectiva que funciona en todos. Pero a veces se nos olvida de que quien tiene que gobernar en esas emociones es la cabeza. ¿Y a qué me refiero con esto? De que yo no puedo ir por la vida haciendo lo que me apetece o actuando bien o mal según como me sienta, ¿verdad? Y si un día ando especialmente cansado, el cansancio suele provocar mal humor y entonces me creo con derecho a que los demás me aguanten, o sea, a maltratar a la gente porque, bueno, o sea, pues que me aguanten, ¿no? Pues si les parece y si no, pues que no se me acerquen. O sea, entonces uno se da cuenta y dice, no, si un hábito ético es la fortaleza, el control de las emociones, el ser dueño de uno mismo, ¿verdad? Autoposeerse. Una persona íntegra se autoposee y es normal que todos tengamos estados de ánimo, pero lo que no es correcto es que nos dejemos gobernar por los estados de ánimo. Evidentemente, pues si uno tiene ya un tema de salud, pues va al médico, y creo que a estas alturas del partido a nadie le da pena decir que va a un psicólogo clínico o a un psiquiatra, y hay que buscar ayuda, porque es una enfermedad, no es una cosa voluntaria, para nada. Pero, ¿verdad? A veces, y sobre todo si tenemos a veces un cargo de responsabilidad que conlleva poder, entonces nos creemos con derecho de maltratar a la gente. Y eso es falta de integridad, porque todos merecemos respeto y todos debemos respetarnos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hay materialismo, cuando hay espontaneísmo, hay gente que dice, es que yo digo lo que se me ocurre. Que, pues perdón, es usted un indiscreto y un maleducado. Porque uno tiene que cuidar el modo de decir las cosas, el momento de decir las cosas, y hay cosas de las que mejor ni hablar, ¿verdad? Sino quedarse callado. El silencio es una manifestación de prudencia muchas veces, incluso, o de cortesía. Entonces, por eso es que hoy más que nunca, cuando hay gente que ha apostado por el irrespeto, ¿no? Entonces ven que hay una zona, ahí mismo en Unitec, o sea, alguna vez hemos encontrado, hay una zona, ustedes han visto ahí por el CRAI, ¿verdad? Donde está marcado el estacionamiento para la presidencia ejecutiva, ¿verdad? Porque la rectora presidente actual o antes del rector entran y salen y es importante que haya un sitio donde puedan ellos estacionarse, pues un alumno quitando el cono y estacionándose ahí, ¿no? O esos que uno va, ¿verdad? Entrando al campus y viene en contravía, aunque hay una flecha que dice que no podrían circular en ese sentido, o están las orillas pintadas de amarillo, que es un signo universal de tránsito de que ahí no se pueden estacionar, y se estacionan enfrente del expreso porque así les queda más cerca ir a comprar la granita y a veces se quedan ahí todo el día, ¿eh? Entonces, eso no está bien. O uno ve la gente pues que muy y no solo, digamos, uno dice un carrito viejo, a lo mejor una persona con poca cultura, no, una nave y abren el vidrio y tiran la basura a la calle. Entonces uno dice, vamos a ver, ¿cómo surge la ética para poder entender las cosas? La ética es una preocupación de los filósofos griegos clásicos, ¿verdad? Sócrates, Platón, Aristóteles, pero sobre todo Aristóteles, el último, el más moderno, siglo IV antes de Cristo, de que había que tener una conducta que facilitara la convivencia. Y por eso son los primeros en enumerar los hábitos éticos, en hablar de estos temas. El propio Aristóteles escribe un libro, La Ética Nicómaco, donde incluso habla de temas como la amistad. Dice, es importante tener amigos, porque si no, se padece soledad y la soledad provoca mal humor también. El aislamiento provoca conductas extrañas.
Pero para poder convivir en sociedad hay que ser amables, serviciales, buenos líderes, tener espíritu de servicio. Bueno, hace 2400 años, ¿eh? Y hoy creo que la situación es la misma, es decir, sobre todo, repito, porque es que hay unos estilos de vida, unas conductas individuales y colectivas donde pareciera que todo se quiere a la fuerza y a la brava, ¿verdad? Y si no me resuelven, me tomo la carretera y punto, ¿verdad? Y entonces, por eso es que hoy, más que nunca, es importante promover una cultura de la integridad. Recordarle a la gente que es importante continuar siendo respetuoso, honrado, ordenado, justo, sincero, laborioso, etcétera, etcétera, etcétera. Porque es que si no, no podemos convivir. Si no, no podemos convivir. O sea, cuando hay una cultura de la violencia o de la sospecha o de la desconfianza, del irrespeto, pues lo que hay es un deterioro de la convivencia, pero el asunto es que nos vamos deteriorando también las personas. Porque uno termina, ¿verdad? Como poniéndose uno también malhumorado y empieza a sacar lo peor de uno, porque el ambiente, el clima en el que uno se mueve, no propicia una conducta de convivencia armónica. Y claro, en una institución educativa donde la gente llega a formarse, y cuando formamos personas significa que es porque tienen algún tipo de formación, ¿verdad? Yo el otro día leí un autor que dice la diferencia entre formar y educar es que educar viene de ducere, que es sacar de dentro lo que la persona tiene de bueno, pero formar es una acción dice, externa, o sea, yo desde fuera te ayudo a que seas mejor persona. Y luego la otra cosa que yo he repetido últimamente y seguiré repitiendo este año y las veces que haga falta mientras tenga vida, es que miren, en los centros educativos, no importa el nivel que sean, enseñamos asuntos importantes para la vida, pero muchos de ellos son transitorios. Son conocimientos que en cuestión, sobre todo como ahora está cambiando tanto la tecnología, que en cuestión a veces de meses, ya son obsoletos, porque ha surgido algo nuevo, algo superior, algo más eficiente. Y así, ¿no? O cosas que se han enseñado a lo largo de muchos siglos y que siguen teniendo sentido, pero que a veces pues, uno tiene que llevar una clase de una materia determinada que esté en el currículum de la carrera, pero que luego uno, cuando ya entra al ejercicio profesional, aquellos conocimientos lo ilustraron a uno, lo adornaron, pero no le sirvieron para mucho, si no es que para nada. Pero hay otras cosas que siempre han servido y que van a seguir sirviendo. Y esos son justamente los valores. ¿Cuándo va? Yo le digo, o sea, los que aprendieron Lotus o no sé, otros lenguajes de programación que ya han dejado de usarse, tengo entendido. Pues bueno, tendrán que aprender, han tenido que aprender las cosas nuevas. Tú no me dices, bueno, sí, aprendí tal cosa y ya no me sirve para nada, porque ya eso ya está obsoleto, ya no se pone en práctica porque hay cosas nuevas. Pero ¿cuándo va a perder vigencia ser honrado? O ser honesto, ser sincero, ser leal, ser fiel. Nunca, 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 nunca. ¿Cuándo va a dejar de tener sentido ser ordenado, pues? O acudir puntualmente a un compromiso, ¿verdad? ¿Cuándo va a pasar de moda ser compasivo? Es un valor que a veces, o ser humilde. Hace tiempo escribí una columna justamente que decía que es una virtud con muy mala prensa, porque hay gente que cree que ser humilde es ser tonto y no es eso, ¿verdad? Pero la soberbia, que es el vicio opuesto a la humildad, es incómoda, es desagradable. Esa gente que va por el mundo esperando que todo el mundo le tire el saco para que camine sobre él, pues es un dolor de cabeza para la gente, ¿no?
Entonces, tiene que haber esa batalla por fomentar una cultura de la integridad, una cultura de los valores, y luego una batalla por desterrar una serie de vicios, ¿no? Que son contrarios a las virtudes humanas, ¿no? A los hábitos éticos, porque son hábitos antiéticos. Lo que pasa, fíjense que es curioso, que tienen algo en común, los vicios y las virtudes, los valores y los antivalores, sobre todo los vicios y las virtudes, es que ambos se adquieren por repetición. Un vicio se adquiere por repetición. Una virtud humana, un hábito ético, por repetición. Me acostumbro a decir la verdad, me acostumbro a ser respetuoso, me acostumbro a ser servicial, me acostumbro a ser justo, me acostumbro a ser fuerte, fuerte en el buen sentido de la palabra, es decir, ¿verdad? Ahora, la resiliencia, digamos que es una hija de la fortaleza que se usa tanto ahora. Pero creo que con lo que he dicho es más que suficiente, es decir, hoy es importantísimo. Ahora, ¿y qué lugar ocupa el valor y el hábito ético de la integridad en la escala de valores? Pues miren, está en el plano más alto. O sea, si todos en la vida vamos construyendo una escala de valores o de antivalores, de acuerdo a lo que querramos. Entonces, hay valores de diferente tipo. Hay valores que tienen que ver, por ejemplo, con nuestra existencia material. Entonces, pues es totalmente legítimo que querramos, por ejemplo, acumular riqueza o vivir cómodamente. Hay valores que tienen que ver, por ejemplo, con la estética, el orden, la limpieza o el gusto por las bellas artes, etcétera. Pero luego están lo que se llaman los valores morales. Y aquí entra justamente la integridad. Por lo que les decía, porque la integridad es un resumen de los hábitos éticos. La integridad colecta, ¿no? La integridad reúne todos los valores, porque una persona íntegra es una persona que da la batalla por tener valores y por tener hábitos éticos. Entonces, por eso es que, y la aspiración tiene que ser hacia arriba, ¿no? O sea, y en ese sentido, todas las personas debemos, yo no hice la presentación a alguien y a quien le tengo mucha confianza y cariño, me hizo la presentación y ahora, después cuando la revisé, pero dije así la voy a dejar, me fijé que algunas cosas están en inglés, esta está en portugués, pero bueno, no pasa nada. Entonces, ahí porque son como un árbol con hojitas, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿cuál debo yo aspirar a tener? Todas. Y al ir trabajando por tenerlas todas, se van a ir integrando y me van a convertir en un hombre o en una mujer íntegro o íntegra. Entonces, qué rico cuando dicen de una persona, dígame, ese hombre es íntegro, esa mujer es íntegra y no hay falla. No se le va a dar vuelta, ¿verdad? O sea, no le va a salir con otra cosa. Puede usted tener la certeza que es alguien en quien se puede fiar. Entonces, claro, entonces, ¿cómo no va a ser importante promover el valor de la integridad? Ahora, ¿puede haber desarrollo social sin integridad ética? No puede haber, o sea, piensen ustedes, en un país como el nuestro, donde se ha hablado tanto de corrupción, anticorrupción, hay tantas obras que no se han realizado en este país porque alguien se robó el pisto, punto. Entonces, sin honestidad, sin laboriosidad, sin sinceridad, sin respeto, sin orden, sin justicia, no puede haber desarrollo. Entonces tiene que estar esto en la base de todo. Y por eso es que no importa, por ejemplo, los que se dedican a la docencia, que están aquí escuchándome ahora, esto es un tema que tiene que salir en las clases. Pero de hecho, hoy es miércoles. El jueves me dio gusto porque en la Semana Internacional de Ingeniería me pidieron que la charla inaugural, que uno puede pensar, no, pues si es la Semana de Ingeniería, que hablen de un tema específico de ingeniería, ¿no? Ahora que está de moda todo el tema de la inteligencia artificial y no sé qué más, y el Big Data y todas esas vainas. Pero no, o sea, queremos que nos hable de ética. Porque un buen ingeniero tiene que tener conducta ética.
Vaya, hasta como piensan ustedes, un tipo que dirige una construcción tiene que tratar con respeto a la gente que trabaja con él. O alguien, por ejemplo, que trabaja en un laboratorio, que usted es un ingeniero biomédico, ¿no? Pues, ¿verdad? No va a empezar a cambiar piezas que todavía están buenas porque ha conseguido él, por sus medios, otras, y dice, no, es que ya no sirven solo para poder tener una ganancia personal. Me explico, o sea, es decir, la falta de ética, así como la integridad ética beneficia a toda la sociedad y permea todos los ambientes de la sociedad, la falta de integridad también. Solo que la integridad mejora la sociedad y la falta de integridad la empeora. ¿Ok? Entonces, dentro de la ética existe una rama que se llama la deontología, que nos habla sobre las obligaciones que tiene cada una de las personas en su ejercicio profesional, pero en general, ¿verdad? La deontología nos recuerda que en cada una de las profesiones hay conductas buenas y conductas malas. El médico que hace una cirugía que no necesita la paciente, lo que él necesita es pagar la cuota del carro, pues eso es malo. Y es un acto antiético. O el psicólogo que revela, ¿no?, lo que se le ha dicho en consulta, eso sí es que le ha llegado un tipo ahí y le dice que va a poner una bomba mañana, pues hombre, que hay que ver qué se hace, ¿no?, para convencerlo que no lo haga, o si no, pues si se ve que está decidido, hay que ir a poner la denuncia a la policía. Pero en general, o sea, en muchísimas profesiones, en medicina, en derecho, en psicología, en otro montón de profesiones, existe el secreto de oficio. Y es pésimo, es malo, es un acto malo que yo revele aquellas cosas que producto de mi ejercicio profesional yo me entero, pero que la persona no me ha autorizado para que yo divulgue. ¿Ok? Luego esto. Nuestras acciones tienen consecuencias. Todos los actos que yo libremente realizo, e incluso los que realizo de manera obligada, tienen consecuencias. Yo no me puedo olvidar de eso. O sea, no puedo pensar de que voy a hacer algo malo y voy a terminar invicto. No, no, ¿verdad? A veces parece que hay una ventaja cuando uno hace algo antiético, pero es una ventaja inmediata, temporal, que no va a durar mucho, que no va a durar mucho, porque todas nuestras acciones tienen consecuencias para nosotros y para los demás. Nadie es infeliz a solas, nadie es feliz a solas, no somos islas, ¿verdad? Y así como cuando uno tira una piedra, ¿no?, en una laguna y hay como una ola, así también sucede con nuestras pequeñas y grandes acciones, ¿no? Afectamos al colega, a la familia, a la esposa, a los hijos, a la sociedad entera cuando cometemos un acto antiético. Que debemos formarnos la conciencia, y hay una S de más, debemos formarnos la conciencia, o sea, es decir, la conciencia no es un angelito y un diablito que me están diciendo que me porten bien o mal, no, no, es mi inteligencia que razona, que delibera y me va diciendo, Roger Martínez, no hagas tal cosa. Roger Martínez, hace tal cosa. Y me advierte, el problema con la conciencia es que a veces funciona antes que uno realice una acción, a veces cuando uno ya la está realizando, y a veces el problema es que funciona después. Si no la tenemos bien entrenada, y dice, qué mal. Tendrá una ocasión de rectificar, ¿no? Pero es importantísimo formarnos la conciencia. Luego, este es otro principio ético universal. La ética nos recuerda que el fin no justifica los medios. Yo no puedo hacer algo malo para lograr algo bueno. Es que yo quiero sacar buenas notas, me voy a chepear, pésimo. El fin es bueno, sacar buenas notas, pero el medio es pésimo, ¿verdad? Pues que voy a robar porque tengo que pagar un tratamiento médico. Bueno, hay casos extremos, ¿no? Los que han leído Los Miserables de Víctor Hugo, ¿se acuerdan? Pues Jean Valjean se roba el pan porque había que darle comer a su hermana que se estaba muriendo. Pero aún así, todas las consecuencias que tuvo ese baguette robado, ¿no? Porque el fin no justifica los medios. Tiene que ser una situación de excepción, desesperada, para que uno... Y aún así ese acto no se convierte en bueno. Lo que pasa es que es para evitar un mal mayor que se ejecute esa acción. Pero hay que tener cuidado con eso, ¿eh?
Y luego que tenemos una obligación de solidaridad intrageneracional e intergeneracional. Es decir, yo tengo una obligación de solidaridad con la gente de hoy, de ahora, con la que convivo, con la gente de mi tiempo, pero luego yo tengo, ojo con esto, una obligación de solidaridad intergeneracional con las generaciones que vienen. Por eso todo el tema de qué planeta les voy a dejar, qué sociedad les voy a dejar. Y eso va a tener que ver con mi conducta. ¿De acuerdo? Entonces, pues, la ética, ojo, ¿verdad? O sea, uno no puede andar ahí por la vida haciendo lo que a uno le apetezca. Tiene que darse cuenta que sus actos tienen consecuencias. Esto ya lo he dicho desde el principio, ¿no? Que ni las empresas ni las instituciones pueden tener conducta ética, sino las personas que la integran. Y para terminar, ¿cómo promover una cultura de la integridad, sobre todo en los distintos espacios pedagógicos? Primero, siendo ejemplares como docentes. Que el alumno ve que uno prepara bien la clase, que varía las evaluaciones, sobre todo cuando son virtuales, ¿no? Para así quitarle el negocio a los que venden, se ofrecen a hacer exámenes a nombre de otros, ¿no? O a escribir tareas que tuvieron que haber sido escritas por otros y hacen un montón de dinero, ¿no? A costa de los sinvergüenzas. Entonces, profesores ejemplares, todo sentido en el trato, en el respeto, en la tolerancia, en la laboriosidad, etcétera, ¿no? Ahí creo que, miren, ser docente es bien complicado, es casi como ser cura, ¿eh? O pastor, o sea, es decir, los alumnos nos están viendo, ¿verdad? Antes el profesor en el pueblo era de las fuerzas vivas. Entonces era como la gente más respetada era el cura y el profesor. Los profesores seguimos teniendo la obligación de ser ejemplares, ¿eh? Todo aquel que se para ante una cátedra para impartir un conocimiento, no importa de la naturaleza que sea, del área que sea, de la ciencia que sea, tiene un deber de ejemplaridad. Luego esto, dar la batalla contra la mediocridad y las conductas deshonestas. Tenemos que dar la batalla. No puede darnos igual, ¿no? Cuando la gente es chambona, cuando la gente hace mal las cosas, tenemos que exigir que la gente realmente, ¿verdad? Pues yo digo siempre, si puede 8, que dé 16. ¿Verdad? Y si hay una conducta académica deshonesta, actuar sin miramientos, sin miramientos. Y luego, esto lo he dicho ya en varias ocasiones, dar un trasfondo ético al desarrollo de las competencias que se buscan desarrollar. O sea, no solo hablar la competencia, digamos, puramente mecánica o la ejecución de una determinada actividad, sino además un poco ir a fondo. Bueno, ¿y esto? ¿Qué repercusiones va a tener para la sociedad? Para mí mismo que lo ejecuto como persona, para la gente que me rodea, para mi familia, para mi vecino, para mi país, para el mundo entero. ¿Ok? Y todas las ciencias tienen, al final, ¿verdad? Lo que se hace o deja de hacer tiene una repercusión ética en la sociedad. Entonces, que nosotros realmente tengamos esto en mente para que efectivamente promovamos una cultura de la integridad. ¿Les parece? Vamos a ver, voy a dejar de compartir y a ver, espero que nadie se haya ido aburrido. Gracias, ingeniero Anael, gracias, Alesa, por la invitación. No sé si hay algunas palabras de cierre, de conclusión. Ingeniero Anael. Gracias, licenciado Roger. Hay un par de mensajes que me gustaría leerle que fueron como participaciones que quisieron aportar. Héctor Santos menciona, buenas tardes, licenciado. Pareciera que es un tema cultural. En Honduras se aplica la ley del más vivo. Eso se enseña desde los hogares. El que no hace fila, el que se queda con el vuelto, el que se va sin pagar, etc. Y Javier Mendoza menciona, y las personas cuando uno está en la reunión hablando le gritan para quitarle la palabra a quien habla y cuando uno reclama para que lo dejen terminar de hablar, lo tildan de gruñón o de amargado. Marcia Morán menciona excelente abordaje del tema y después agradeciéndole. Muchos ya han oído estas cosas, o sea, porque ese es mi tema, ¿no? Soy así como, ¿verdad? Como un hombre de un solo tema pareciera, pero es que esto es toral, esto es clave, o sea, si no entendemos esto, vamos a vivir en la selva.
Hay un autor que dice que la ética nos enseña que la ley de la selva es buena para la selva, pero no para la convivencia humana. Bien. Bueno, gracias, ¿verdad? Porque muchos de los que están aquí, he visto algunos que han dicho que les gustó, pues, gente que ya ha escuchado estos temas, pero yo creo que es bueno como tenerlos siempre calientitos, ¿verdad? Para poder sacarlos en los diferentes foros en los que nos toca participar. Totalmente de acuerdo. Y agradecemos muchísimo el mensaje que nos ha brindado esta tarde. Y a continuación quedamos con las palabras de despedida del ingeniero Anel Espinal, director de Innovación Educativa y Desarrollo Docente. Bien, buenas tardes a todos. Primero agradecerle al licenciado Roger Martínez por su intervención, por darnos esta charla que realmente nos lleva a la reflexión, ¿verdad? De cómo podemos nosotros vivir este valor, ¿verdad? Y como bien lo decía él durante la charla, ¿verdad? Que sea algo más allá de estar simplemente plasmado, ¿verdad? En nuestro modelo educativo o estar plasmado en nuestra página web, y que vaya más allá en la vivencia diaria, ¿verdad? Que cada uno de nosotros podamos vivir estos valores. Este año es el año de la integridad ética, y estamos organizando todas estas actividades para que cada uno de nuestros docentes pueda reflexionar en cómo podemos nosotros como docentes vivir el valor de la integridad ética, y también cómo podemos promover la integridad ética en nuestros espacios de aprendizaje con nuestros estudiantes, ¿verdad? Así que le agradezco al licenciado Roger, al equipo de innovación educativa que estuvo también organizando esta reunión, y a cada uno de ustedes, ¿verdad? Por participar y por unirse, ¿verdad? A estos webinars de reflexión, ¿verdad? Que estamos seguros que nos llevamos, ¿verdad? Todo el aprendizaje que el licenciado Roger nos compartió en esta jornada. Así que muchas gracias a todos y que tengan buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Hasta la próxima. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, hasta luego.